Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país. Bueno, muy buenas noches, un nuevo programa de Luces y Sombras de nuestra historia. Les recuerdo a los oyentes que estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook para que nos dejen sus opiniones, comentarios, y también les voy a pasar nuestros teléfonos, que son 4371-4740, y el WhatsApp, que es 11 22 62 77 28. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial, vamos a dedicárselo a la cultura, vamos a hablar del rock and roll y lo vamos a vincular con la historia porque justamente el rock and roll fue parte importante no solo de nuestra historia, sino que también de la historia a nivel mundial, ¿no? Fue un punto de quiebre porque nació como una expresión justamente de rebeldía, ¿no? Recordemos los primeros temas de Elvis Presley y sus movimientos de pelvis que escandalizaban a las señoras de los años 50, ¿verdad? y acá, bueno, nuestro Sandro y los de Fuego, que también con sus movimientos pélvicos hacía escandalizar a más de una madre o más de una mamá. Tenemos un invitado súper especial. Conrado Heiger, te damos la bienvenida. Buenas noches. Periodista, actor, trabajó en la Rock and Pop como conductor y nos va a hablar un poco de nuestro rock. Sí, a ver si tengo retorno, sí. No sé cuál es mi... Acá está, estoy. Ahí me escucho. Bien. Lo que es alguien que sabe de radio, ¿eh? A nosotros cuando no tenemos volumen, lo único que podemos hacer es gritar. Es mirarlo al operador y ¿Qué pasa? Sí, en realidad lo que a mí me interesa hablar, que es un descubrimiento que vengo haciendo hace unos años, sí. Es, digamos, cómo funcionó y cómo funciona y cómo sigue funcionando el rock como punta de lanza de la dominación cultural anglosajona, ¿sí? Uh-huh. Digo, yo todo este planteo que hago, y esto siempre lo aclaro al principio, es desde el rock. ¿Sí? O sea, no es una cosa anti-rock, sino que sería tal vez un revisionismo para que cada uno de nosotros haga sobre su propia historia, porque obviamente todos los que tengamos menos de 60 años fuimos atravesados por el rock por un tema generacional, simplemente. O sea, los Beatles... Tengo 66 y también parte del proceso de acumulación originaria. Claro, vos eras de la época de la primera de la época de Duke Ellington. De los primeros de los primeros repetidores. No, bueno, ahora vamos a hablar de eso. La mimesis. El tema es este. Yo descubro en un momento dado, grande, yo leyendo ya mucho sobre historia argentina y pensamiento nacional, y de golpe descubro que yo a los 14 descubrí los Beatles y para mí fue un antes y un después. Yo pasé toda la dictadura escuchando Beatles y rock nacional y yendo a ver a Spinetta Jade y a Serú Girán. Y en un momento dado de mi vida yo me di cuenta que si vos me preguntás de los Beatles, yo te puedo nombrar los 13 discos en orden cronológico, qué canción tiene cada uno, quién la compuso, quién canta, de qué habla la letra, qué día cumpleaños cada Beatle, todo. Sí. Me gusta también Atahualpa Yupanqui, me gusta Cuchi Leguizamón. Me preguntás, decime 5 temas del Cuchi y tengo que detenerme a pensar un rato, ¿no? Lo mismo con Atahualpa. Entonces yo ahí lo que descubro es el fenómeno de desplazamiento cultural que provocó el rock en nosotros. Es decir, el rock ocupa un lugar que desaloja a otros. Los Yankees hicieron un invento genial, que fue inventar el concepto de música joven. Ellos dijeron música joven y nos vendieron su folclore, porque el rhythm and blues, en definitiva, es
toda la música es música folclórica, toda la música es popular, solo que surge de distintos pueblos. Esta fue la música resultante que se dio entre los irlandeses, los afrodescendientes, y armaron eso. Pero claro, al ponerle nomenclatura música joven a su música, consecuentemente toda otra música pasaba a ser música de viejos, cosa que se sigue sosteniendo hoy. Hoy Radio Nacional tiene una radio de folclore y la radio joven es una radio de rock. O sea, se sigue asimilando rock a juventud, lo cual ya a esta altura nos damos cuenta que es una soncera. Cuando vos estás diciendo, yo tengo 66 años y soy de la primera generación del rock, viene la banda de rock más grande del mundo, los Rolling Stones, y todos pagan son todos geriátricos, miles de pesos para salpicando en el escenario. Yo lo fui a ver a Paul McCartney, tenía teñidas hasta las cejas, una cosa que digamos, nosotros cuando veíamos Grandes Valores y veíamos los tangueros teñidos, decíamos, mira la Carmela que se hizo, qué patético. Y ahora lo hacen los Beatles. Entonces, bueno, por eso mejor la hizo John Lennon, que murió asesinado y claro, tuvo que pasar él por arregló eso. con la CIA para que lo maten. Bueno, es una hipótesis. No, yo tengo bueno, estamos de acuerdo. certeza, sí. ¿Cuál, Pablo? No que él hizo, no que la CIA lo mató. Ah. Sí, obvio. Temía algo peor, digamos. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que creo que hay que matizar algunas cosas, pues yo soy sociólogo, profesor titular de sociología, Bien. y me ha vertebrado mi vida tratando de desandar el fenómeno de los Beatles, que es el punto de ruptura. Ujú. O sea, vos podés decir como Hobsbawm que 1914, 1989 o 1991 es el siglo XX corto, Sí. y tomás la guerra de 14. La guerra de 14 fue un episodio imperialista. En 1917 cambia la mano con la revolución Con bolchevique. rusa, claro. Entonces, la precisión es que Bill Haley and the Comets hacen el primer gran hit internacional con Rock Around Around the Clock. Sí. Pero eso formaba parte de una construcción de los 50, con James Dean, con toda la construcción de Hollywood, la juventud, la exactamente. posguerra. Exactamente, con la construcción del joven. Antes no existía el adolescente. No El teen no existía. existía. El Es teenager verdad. es un invento de los 60, fines de los 50 y 60. Y sacó del cadáver, sobre todo para Inglaterra, que es el motor de los Beatles y los Rolling Stones, no por los Beatles y Rolling Stones en sí, sino por la oleada que va a traer, que no es homologable a los conjuntos de empresa discográfica, que son productos dirigidos tipo de Monkeys, para hablar una... Sí, yo creo que son homologables, pero. Pero, Es decir, exactamente. cumplieron el objetivo soñado de cualquier multinacional discográfica. A partir de ahí, las multinacionales discográficas empiezan a intentar emular y construir algo parecido con poco éxito, digamos, descubriendo que eso que pasó con los Beatles fue una cosa absolutamente mágica y desproporcionada. Me acuerdo cuando Romay trajo The Beatles, The los Beatles con escarabajos. Inventó algo homólogo porque no podíamos leer los Beatles. Claro, la cuestión, digamos, para mí crítica acá sucede es Sí. que hay toda una generación, entonces, de músicos argentinos que se vuelca al rock directamente. El rock en castellano, esto le da una impronta en particular, donde también ahí tenemos una primer generación con letristas y después de ahí una sucesión de copia en carbónico donde se va degradando cada vez más el Sí, género. vale, eso está claro. Eso Y, comparto. y también lo que tiene para mí, que esto es lo que lo hace un género bastardo, es que vos buscas cualquier línea de música popular argentina, ponele el tango o el chamamé o el huayno o la cueca o lo que quieras, y hay, digamos, un crecimiento... ¿Gradual? sí, digamos, de transmisión oral, el tipo que toca cueca, que es mendocino, porque el abuelo y el viejo tocaban cueca, o si Claro. no, en los fogones se tocaban cuecas, y hay una transmisión que tiene que ver con lo real. El rock siempre viene triangulado por las multinacionales. Entonces, cuando, qué sé yo, Charly García graba un disco, no lo hace inspirado en el último disco de Spinetta, sino que lo hace en el último disco de Prince. Entonces, el género permanentemente es influenciado, Tiene un punto de referencia, digamos. permanente, que no sucede con los demás géneros, no sucede. De hecho, en el rock nacional hubo dos vertientes, una que fue anulada, podemos tirar hipótesis por qué, yo no lo sé, pero lo real es que hubo un camino que eligió Arcoiris y el otro camino que eligieron todos los demás. Sí. Vos escuchás hoy Sudamérica de Arcoiris y tenés algo que claramente es rock, es una banda de rock, Sí. pero Santolaya toca el Charango. roncoco, El ese, roncoco, el sí. charangote, sí. Sí. Que era un folk rock, ¿verdad? No, era rock
pero vos lo escuchás y tenés ritmo de samba, tenés ritmo de chacarera, tenés ritmo de bien. guayno, o sea, recurre a los ritmos musicales Regional. tradicionales nuestros. Sí, sí. Los demás van al ritmo del Hay rock. un esfuerzo de Emilio del Guercio aquelarre No, al después final. hay algunos caminos, y Spinetta mismo también, Sí. el primer disco de Almendra aparece de golpe un bandoneón, hay Sí. como fugaces, pero también esto en la primera generación es mucho más fuerte y después se va como diluyendo. Diluyendo. Y yo hoy creo que hoy por hoy el rock ocupa el lugar que ocupaba el Club del Clan en la década del 60 directamente, ¿no? Pero esto es como otra discusión. A mí lo que me Un lugar interesa... de la frivolidad. claro, el consumismo pleno, donde Sí. Son boleros cantados en ritmo de rock. Yo los veo así. Sí, incluso los boleros tienen mejores letristas. Por supuesto, por Porque supuesto. el otro tema es este. Yo, bueno, durante muchos años yo hacía rock de acá en Rock and Pop, o sea, yo hacía el programa de rock nacional, donde yo entrevisté a todos músicos, músicos de los célebres, y clases, bandas intermedias y banditas que traían su demo. Y lo que yo iba notando es que la mayoría, su referente inmediato no era Papo, no era Spinetta, no era, sino que era una banda australiana, una banda inglesa, una Ahora banda sí. yankee, ¿no? A partir de pasados los 80, cuando empezó el tecno, ahí se fue disociando mucho la autorreferencia del denominado rock nacional. Lo que fue música beat, música progresiva, y terminó silicuándose bajo el concepto de rock nacional. Ahí comenzó la música técnica y todo, Erasure y toda esa cosa, digamos, Sí, más. con cosas muy buenas como Depeche Mode, pero con otras que eran bien para bailar, O digamos. New Order, que era Exacto. una muy buena Bueno, banda. pero llegaron a como desconceptualizar el rock. Inclusive esta hibridización que señalás vos con mucho tino, también se produce en toda América Latina, digamos, no es una... y donde la referencia del país central sigue siendo importante. Yo lo que creo, como haber sido protagonista de aquella época y de haber estado con las orejas abiertas, había mucha vergüenza por no ser un rock nacional en su plenitud nacional. E ¿Qué inclusive, significa mucha vergüenza? A ver, en el sentido de que se vivía con culpa de que la base, sobre todo por aquel momento, era digamos, eran rhythm and blues, digamos, rock and blues, digamos. Y para los iniciados, la referencia no era lo que se escuchaba en la radio, sino Paul Butterfield and the Blues Band, John Mayall and the Blues Breakers, otra estructura, digamos, pero, y vivíamos dramáticamente. Y después se veía una puja al interior. Los primeros, los abuelos de la nada, se rompen cuando Miguel Abuelo Peralta, hermano de Norma Peralta, una gran folclorista, una gran cantante de folclore, De Baguala, con sí. Papo, que Papo quería hacer rock and roll, y rock lo más mimético, y te copiaba hasta los punteos, digamos. Sí. Y Miguel Abuelo, que era un lírico, que era un tipo que visaba mucho en la poesía, que miraba algunas cosas con otra proyección, y estalló el primero, que estaba Pomo, estaba Pepo Lernud, así que Claro. era significativo la banda, no fue un encuentro casual, y se fracturó. Pero, digo, decís Papo, y ahí yo creo que también hay otra punta. Digo, yo voy tirando puntas sueltas. Conrado, vos hablabas, perdón, que Sí. te interrumpa. Hablabas de dos grandes líneas, la línea arcoiris y la otra nos quedamos... Y la como otra con- es la línea de Spinetta. Almendra, Papo, Boxey, o sea, la que es más bien. mimética del rock anglosajón. Si Ok. vos agarrás, digo, genéricamente, porque Spinetta también ya es un capítulo aparte después, digo, no es musicológico el análisis, sino más ramplón. Y el primer álbum de Almendra es muy heterogéneo, muy un paquete. Claro, porque esa primera imposible. generación se crió en casas donde se escuchaba tango y folclore. Exactamente, el El- papá de Spinetta era Digo, pero por generacionalmente es como lógico. De hecho, también las letras de Morris, las letras de Javier Martínez, las letras tienen una profundidad que no tiene el rock anglosajón nunca. Es verdad eso. ¿Y esto por qué? Porque ellos se formaron en tango. Después, hoy hablaba con Pipo Lernud y le decía, sí, nosotros también leíamos Jack Kerouac y qué sé yo, Claro. que eso por supuesto, pero yo creo que hay un andamiaje previo que a uno le hizo entender que una letra es una letra, o sea, que cuando una Una letra señora dice, letra. te está diciendo algo. aunque Claro. no era un rechazo No es- hacia las músicas preexistentes, estaba Estaba la inevitablemente genética. influenciado. Claro. La reacción que yo recuerdo principalmente era contra el tango y contra el monopolio que tenían las radios abiertas, porque en el momento no había FM, de AM, que tenía el tango, y veníamos del reflujo de un gran shock 59-62, muy apoyado también por las multinacionales de discográficas, del folclore, en donde
Angélica, Samba de Esperanza, era una cosa, digamos. Sí. Y yo empecé a aprender guitarra, porque papá era tenor lírico, por lo tanto me pidió Me por gustaba. música. Y tanto es así que cuando me puse a la guitarra yo no tenía muñeca para el rasguido, por razón por la cual tuve que tocar el bajo. Claro, ¿Por qué? Porque no tenía la fluidez como Claro. para lamentablemente Pero no había ya que tu papá cantaba, hubieras aprendido a cantar, aunque sea. Aunque te parezca mentira, Javier, tú que siempre es tan denostativo, pagaban por escucharme a mí, mirá, pagaban para escucharme. Bueno, vuelvo Sí. a un tema ahí que planteaste que también para mí es interesante. Digo esto para entender el costo cultural que paga el país por esto. A ver. Yo tiro 3 o 4 puntitas, después hilamos. Una es, yo hace 30 años que soy periodista y he entrevistado músicos de rock, músicos de tango, músicos de folclore. Vos hablas con cualquier tanguero, con cualquier folclorista, sabe quién es Paul McCartney, sabe quién es Spinetta, tiene un disco favorito de Fito, digamos, viven en un mundo real. Vos hablás con un músico de rock y no tiene la más puta idea quién fue Cuchi Leguizamón. Genérico. ¿Tan así? Uf, pero por afano, por afano. Incluso, es más, yo empecé a hacer rock de acá cuando tomo conciencia que las bandas de rock de los 90, que fue cuando yo empecé con esto, no, a mí me pasó, cuento la anécdota, estábamos, yo hacía un programa con Pergolini y vinieron año 90, sí, 92. Soda Stereo hacía 3 obras sanitarias y en cada una de los shows tenía una banda soporte que era del nuevo rock argentino, que fueron Los Brujos, Babasónicos y Martes Menta. Vienen babasónicos y empiezan a hablar que ellos vivían en comunidad, que ellos eran devotos del Saibaba, toda una cosa que yo en un momento les digo, a mí esto me recuerda mucho a Arcoíris. Y Adrián me mira y me dice, sí, me lo han dicho, pero yo nunca los escuché. ¿No? Nunca Donde había yo ahí escuchado tomo a conciencia. Claro, ojo, estamos en la época, año 92, pre-CD, o sea, lo que se había editado en vinilo en los 70 no se había reeditado en vinilo. Si no tenías un hermano mayor o alguien que lo hubiera copiado en cassette, no era material que circulara, no sonaban las radios. Digo, Pero en la transición democrática todos los pibes, me acuerdo 82, 83, 84, de nada sirve, No, marcha lo de que la pasa es bronca, que ahí todo hubo, eso era, los cassettes hubo una se mediación pasaban. que fue la guerra de Malvinas. Que No, pero ya de manera que previa al indujo 82. un sí. renacer del rock nacional. Pero ahí es cuando se vuelve oficial. Esto es de los muchachos de la esquina del barrio Sí, que sí, se pasaban pero- cassette a cassette. por eso, Y pero igual rebobinaban. probablemente Morris tenía más vida, o Pedro y Pablo, que Arcoíris. Exactamente. Antes de continuar, porque veo que se está queriendo armar un gran debate acá. No, Pero, no, y un interesante debate, porque esto trasciende a la cuestión del que puede parecer frívola de A usted le parecerá frívola, discúlpeme. No, es verdad, pero a algunos le puede parecer frívola, pero esto es más importante, tiene que ver con la identidad cultural, con qué significa tener una identidad cultural, y me parece que no solo es una cuestión del rock, sino que ha sido un problema de nuestra cultura en general. Pero Sí, obviamente, si vamos al cine o vamos a la literatura, Ujú. seguramente vamos Hay a un encontrar proceso análogo. procesos parecidos, tal cual. El siglo de los Pero 60 francés. antes de que continúen con su debate, si ustedes me permiten, quería mencionar algunos saludos y algunas opiniones que ya nos han ido dejando los Sí, los viene leyendo en Una, Facebook. por ejemplo, Eduardo Ernesto Biasiotti dice, me gustaba Voz Day. Sí. Soledad nos manda saludos desde Banfield. Cacho Gómez, la B de la Victoria. Jorge Villaverde dice un saludo desde Barrancas. Y algunas opiniones que nos han dejado que son interesantes y aportan a lo que están planteando, lo que está planteando Conrado y Pablo en lo que están hablando. Dice Eloísa María Especiale, para mí es muy nacional, refiriéndose al rock nacional, no tiene casi nada del yankee, hasta las bases de batería son distintas, el yankee nació del spiritual y lo creó una mujer negra, Rosetta Tarpe, de la cual sacó mucho Elvis, los ingleses copiaron mucho al americano y acá Pajarito Saguri y otros hasta llegar a Papo hicieron un estilo muy nacional. Después agrega... Pero tomado de No, las igual yo no acuerdo críticas. para nada, No, yo digo, tampoco. en términos de que el ritmo de rock es el ritmo de rock. Es Puede haber cuadrado. variantes. Es mi opinión de persona que ama la música, no soy una experta. Veremos Sí. qué opinan los que No, saben. no, Dice, igual, yo creo que esto no es tema, uno puede saber más o menos, puede haber escuchado más o menos música, yo trato de simplemente contar lo que yo veo, que descubrí yo,
esto no es un tema de gustos y yo toda No, esta claro. crítica que hago no significa que a mí no me guste ni que yo no escuche habitualmente el rock Es una en mi crítica casa. teórico-conceptual. No, pero yo Claro. comparto Sí. lo que vos estás diciendo. Y es interesante justamente porque a la mayoría que le gusta el rock. Entonces, es Le interesante digo más ver un dato de color. La tapa del último disco de Pajarito Saguri la hice yo. Listo. Ah, mirá mirá vos, vos, Ah, Esa que era una pizza, mirá no sé si se vos, acuerdan. mirá vos. Ajá, qué buen dato. Bueno, Raúl Esteban Rodríguez dice, una cita imperdible, gracias. Dice, pero se me ha metido algo que me impide leer Bueno, acá. interrumpe y no dice El rock nada. ya está en terapia intensiva por enfermedad terminal, dice Lidia Enales Erauskin. Patricia Gattini, tuvo muy poco de rock y mucho de nacional. Si los folclores se expresan por al menos 3 generaciones en un objeto cultural único nuevo, si este se repite es folclore, para mí lo es. En el último Congreso Nacional del Folclore se analizó el rock como objeto folclórico sin establecer aún una conclusión. Después dice Letu Rodríguez, para mí fue una rebeldía liberadora ante tanta prohibición de expresión muy nacional, esperando el debate. Después dice Carlos Alberto Romero, el rock nacional tuvo poco y nada de rock, tuvo expresiones de tiringuería, es cierto, pero fundamentalmente se abocó a denunciar una realidad social en tiempos que el peronismo estuvo proscripto, no fue uniforme, pero fue positivo. Fernando Layus dice, siempre pensé en esas posibilidades, o sea, si es o no una tiringuería o una expresión genuina, pero me gusta mucho el rock nacional, dice, y simplemente lo escucho y lo disfruto igual que a Silvio Rodríguez, que no me simpatiza a la izquierda, pero su música y poesía es irresistible. Otro dice, Borges o José Hernández. Las Y ahí cómo se comparaciones plantea esta decadencia extremas. intelectual. Cacho Gómez dice, y ya termino, y los dejo a ustedes continuar con su Peleándonos debate. acá. En los 80, Luca Prodan ya decía que el rock había muerto, y de alguna manera tenía razón, dice Cacho Gómez, ya que quedó en deuda con muchas de sus promesas, sobre todo con las que tenían que ver con la de separarse o finiquitar al mundo burgués. Y mucho peor le fue con lo del amor libre. Creo que hoy prácticamente solo le queda en envoltorio. Bueno, yo creo que igual hay que separar Hay confusiones, lo que ¿eh? fue, Sí. claro, lo que fue el movimiento rock. Bueno, pero déjenme terminar el párrafo y ya Dale, opinan. dale, Por dale. otro lado, hubo una política concreta, dice Cacho Gómez, de las multinacionales del disco a partir del 55 para quebrar la relación entre el tango y los jóvenes. Quemaron Sobre los todo acetatos. en el baile, que es el corazón de la cultura popular, ya que es a partir de esos ritos que se consigue el amor. Y se alentó otro tipo de formas musicales y culturales producidas por estas corporaciones, al tiempo que se creaba a nivel mundial la cultura joven, un poco lo que estabas Sí, hablando, sí, ¿no? sí, de acuerdo totalmente. Por otro sí. lado, ni a Hernández Arregui ni a Borges les gustaba el rock. Bueno, Hernández Arregui, digamos, en una etapa más previa al rock nacional maduro, digamos. Sí, igual hay cosas de Arregui que para este lado que a mí me despertaron este pensamiento, y quien sí habló un poco más concretamente es Norberto Galazo, Sí, que sí se es muy mete cierto más con eso. este tema, pero también más sobrevolado porque él está hablando desde un lugar más genérico, ¿no? Porque el otro tema es este. Esperá, quiero cerrar nomás. Sí. El rock, como que decía uno de los radioescuchas allí, el rock como movimiento cultural fue una movida que se dio básicamente en Estados Unidos, que era de los pibes que tenían que ir a morir a Vietnam y no querían, y tuvo toda una correlación entre los beatniks, escritores, que recién nombraba, Jack Kerouac, todo esto, la música, la pintura pop. De todo eso aquí fue llegando un recorte bastante chiquito, donde por un lado fue el Ditela, pero que el Ditela era un antro clase media gorilón. Sí. Digo, Sí, donde yo nunca lo unifico. Se tocó en el Ditela, pero no era un lugar, no era un ámbito de rock. no, digamos. pero tocaron, digo, yo sé que ahí Manal tocó, que digamos Él tocó mucho- a Spinetta cuando iba a presentar la opereta, que después se truncó y se volvió el segundo disco, que llegó tarde. Tanguito, ¿no? No, No. Tanguito es otra historia. Pero digamos. a lo que digo, el Ditela, culturalmente, relacionando con la pintura, No, nunca fue tan formalizado el rock. no, claro, no digo el rock, pero la cultura pop que venía vinculada en Estados Unidos al movimiento rock, acá fue eso, pero también era una cosa de clase media, más cerca, digamos, de la revista Sur, por decir de alguna manera, que de un movimiento te contracultural. entiendo. Pero también digamos que
El rock ha nutrido una retroalimentación y yo me viene a la mente Jorge Marcelli, pero sobre todo Raúl Carnota. Raúl Carnota realmente... Claro, para mí esa es digamos, ahora es el rescate que son... Jauretche hablaba, siempre cuando hablaba de la dominación cultural, decía adoptar, no adaptar, ¿no? Adaptar, no adoptar. Adaptar, no adoptar. Entonces, lo que yo estoy cuestionando del movimiento rock son los que adoptaron, son aquellos que simplemente lo único, digamos, el gran logro, que no es poco por supuesto, es cantar en castellano, pero también esto explica la adaptación en castellano. Ustedes habrán notado, y en la medida que empiezan a revisar sus discos ahora de nuevo, que siempre la chingan con la acentuación las canciones, A ¿no? papá le irritaba yo Pueden era venir fanático de cuantos Spinetta. quieran. Exactamente, la acentuación que tenía Luis para Poder acomodar. él hacía una obra artística, sí. entonces acomodaba. Él es el único que escribe primero la poesía y después hacía la letra, digamos. Claro, pero yo creo que justamente Luis es excepcional en todo, pero también él era el rey de la esdrújula. Sí, Porque cualquier letra, cualquier música que a vos te guste de rock en castellano, vos pensale una letra en inglés que se te ocurra y vas a ver que la métrica da. Es decir, el rock tiene una línea melódica que se adapta al inglés por un sistema, algo muy claro. Es música popular que fue creada en inglés. Sí. El inglés es más versátil porque son palabras más cortas, Claro. y cambian con un pequeño, digamos, preposición o posposición, cambia el sentido y es mucho más maleable. El castellano cuesta un poco más. Por eso la Argentina fue vanguardia en la poesía, porque en España no se animaban a cantar en castellano. No, claro, y esto en fue... toda Latinoamérica tampoco. Es que de hecho en toda Latinoamérica los únicos dos países donde hubo rock fueron México y Argentina. México porque estaban ahí medianera por medio, y este puerto porque siempre fue un puerto cipayo. Y yo plantearía que los Jaivas hicieron una fusión bastante interesante. Por eso, pero ahí ya entramos en los que... Particularismo, digamos. sí, o en los que adaptan. Por eso digo, ahí ya empieza como otra cosa, que es en la línea que yo marco Arcoiris, Chango Farías Gómez, Jorge Marcial y tantos otros que absorben el rock. O sea, tampoco es pensar que el folclore es seguir sosteniendo y cristalizar el folclore en un determinado momento histórico. No, aparte, y decir, cuando ves los festivales es una banda de rock, digamos, con bombo. Por eso, hay de todo. Para mí, lo que más Sí. define tal vez es el ritmo. El Es lo que a mí ritmo, me sí. define qué género estamos escuchando. Después, si vos fusionás jazz con chacarera, digo, me parece que es maravilloso y que está buenísimo jugar. Pero una cosa notable, esto que yo lo llamo la revalidación de título, el rock nacional tiene como o rock argentino, prefiero decir, como un complejo de inferioridad. Exacto, ¿no? yo creo que eso... Porque nosotros siempre teníamos que León Gieco es el Bob Dylan. O sea, para cada uno había una referencia Sí, de un afuera. ¿no? estereotipo. Cerú eran los Beatles. Todo tiene que equivalerse. Cuando Papo toca con B.B. King, acá fue una fiesta porque era como que revalidó el título, ¿no? Cuando fue el recital de Amnesty en el 87, entonces compartieron el escenario Sting y Charlie y León, para todos fue ¡oh! Pero eso es más de lo argentino, los argentinos somos y esto medio complicados. no, porque el rock es eso. Si vos mirás, cuando Piazzolla grabó con Jerry Mulligan, a nadie se le movió un pelo porque eran dos grosos. Si Mercedes Sosa hubiera grabado un disco con U2, eran pares, nadie hubiera cuestionado. Si Charlie graba con U2 es una fiesta porque está revalidando el título. Sí. Es un género bastardo con un complejo de inferioridad, no es un complejo en realidad, con una... un sentimiento una noción clara de inferioridad. Yo creo que porque si vos mirás, espera, Pero vos ¿qué fíjate que artistas eso- argentinos trascendieron las fronteras latinoamericanas? Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Atahualpa. Atahualpa Yupanqui, siempre vinculados a la verdadera música argentina. Ningún músico de rock, salvo Gustavo Santaolalla, que justamente es aquel que saliendo del rock tenía raíces nacionales complejas. Yo te la daría vuelta, yo te diría que en el mundo no hay rockeros como Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Charly García, y por eso es tan poco transferible a otras naciones con otras culturas, porque es nuestro. Esa música de rock argentino es argentina. Y el tango está el nuestro, que lo vendimos Sí. a todo el mundo. Y Sí. Mercedes Sosa está el nuestra, que la vendimos a todo el mundo. Y Pero- Astor Piazzolla está el nuestro, que lo vendimos a todo el mundo. Fíjate vos que Piazzolla, cuando hizo lo que quería hacer, estoy hablando de los tempranos 50, que hizo la fusión con el jazz, fue un fracaso absoluto porque se adelantó,
no tenía el equilibrio como para brindarle ese tino que tuvo al fin de los 50 cuando creó el octeto, los Ah, quintetos. bueno, pero sí. eso siempre tiene que llegar el momento. Pero eso, Para digo, por las eso digo, cosas. para mí esa explicación yo creo que es una explicación más ombliguista y más No, yo consolante. no participo en las acciones. No, pero digo, es para entenderlo porque Spinetta, de hecho también hay otra cosa, y acá viene esto de la dominación cultural, donde el rock absorbe una cantidad de valores del capitalismo. O sea, cuando Charlie saca su primer álbum solista, yo lo fui a ver, tocó en el Estadio de Ferro, entra con una limusín, ¿no? Porque el rock es eso, o sea, un gran rocker, una estrella del rock, tiene que entrar en limusina. Ujú. Y acá la limusina se alquilan, que la que usó Charlie es la misma que se usan para los casamientos. Digo, nadie Claro. nunca tuvo una limusina acá. Un Claro. músico de rock en Estados Unidos puede tener una limusina, pero lo que pasa es que un músico de rock en Estados Unidos que sacó un disco de oro ganó $300 millones. Sí. Ujú. Y acá ningún músico de rock se hizo Bueno, pero millonario. esa imitación y esa convalidación por afuera generalmente pasa en los países que no son, que están, digamos, que no son centro de poder cultural. Y acá pasó, por ejemplo, en la literatura, en el siglo XIX. Yo cuando te escuchaba me acordaba claramente de La generación del 80. No, del ejemplo de Sarmiento, Ah, que escribió un libro de la puta madre, como fue Facundo. Facundo, pero solo se le dio el valor literario que tenía cuando fue publicado un par de capítulos en la revista de Dos Mundos en Francia, ¿no? Igual es un libro Entonces, excepcional. entonces, claro, pero digamos, esa valoración siempre tiene que venir el reconocimiento de afuera, porque del Bueno, centro eso por eso del lo decía poder como cultural. como un tono Julio de los argentinos. Cortázar, sí, sí. si no, Si no era un bélico si que no era triunfó en admirado UNESCO. en París, no era considerado, tal vez tan gran escritor como fue considerado después, o el caso de, el mismo Borges, ¿no? Que bastó, digamos. Cuando empezó a sonar en el extranjero es que le empezaron a decir, bueno, parece que resulta que es bueno. Sí, pero yo ¿no? creo que eso es más Existe con la eso. inteligencia de acá, que de hecho esto fue lo que pasó con Gardel. O sea, el tango. O lo mismo Gardel, ahí el tenés tango otro era una ejemplo muy música claro. de malevos y el tango recién es aceptado por la Cuando llega a oligarquía París. cuando llega a Es París. cierto eso. El caso de Gardel es un ejemplo indescriptible. Yo voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Arnaldo Bocco. Arnaldo Bocco, que vivía en Morón, decía, cuando vienen los Oxford acá, los famosos Los pantalones. pantalones de bota de elefante, Sí. en el centro tenían 23 a 25 centímetros la campana. Pero en Morón tenían de 27 a 29. Wow. Digamos, esa mimesis, te digo, de exageración es muy propia de los argentinos. Tiene que ver con la que- idiosincrasia, No, quizá. tiene que ver con ser conversos tardíos y ser más papistas que el Papa. Entonces como que nos Puede ponemos ser. en una... Sería interesante ver si esto es argentino o si esto es latinoamericano. Y puede ser. Porque puede ser. yo creo que ahí también hay un tema. Los brasileños no, los brasileños son muy orgullosos de lo propio. Leo algunas cositas porque Dale. se van borrando, entonces no se mandan borre. saludos Rosa Maffesoni, Hayek, Graciela Hayek, dice nada más burgués que el amor libre, Verónica Ortiz, Estela Peris, dice Sandro Castro que a él le gusta Deep Purple, Deep Purple es de progresimio, dice, Atahualpa y Edmundo de peronista, dice, perdón, ya le estaba diciendo al revés, se iba a ofender. Papo una masa, dice María Rosa Maffesoni. Raúl Esteban Rodríguez, se me borró el comentario, pero hacía referencia a que él le gustaba el rock y que eso no se lo cuestionaba ideológicamente, sino que simplemente le gustaba el rock, le gusta el tango, el folclore y lo escucha porque le gusta. No, es que Digamos. yo creo que, digamos, la línea es, por supuesto, es esa, es decir, escuchar todo. Y a mí me gustaría una radio joven que sea una radio de música donde convive Donde hay el todo, rock con claro. otros ritmos, claro. Porque Bueno. también hubo como una actitud proscriptiva hacia toda la música. Fue terrible, la que época no que fuera yo la del el rock, ¿no? A mí me salvó de la pareja de mis padres, que era muy muy simbiótico, para muy machista, justamente hoy que nos hemos rodeado de pañuelos verdes en derredor, digamos. Menos mal que no vino Pepe Muñoz Aspiri, si no las feministas lo iban a linchar. Entre 13 y 14 años comencé a tomar rock. Primero era la cosa de Teachers Alphabeta Group, digamos que era del Mariano Acosta, no particularmente con
¿cómo se llama? Pipi Fernández, la banda, los famosos ahora, digamos, que son el rock del barrio, digamos, que tiene, y en aquel momento, y hasta que formalizamos con los Romneys, que entramos con la banda del otro lado, que eran los Shivers. Cuando nos fundimos en raíces. Ahí estaba Alberto Barak, que después terminó siendo con la fusión de Orions Beethoven en Orions, fue el oso el que cantaba. Bueno, lo cantaba uno de los bares, empezaba con toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock. Bueno, y él era el cantante principal. Fue el único que triunfó, digamos así, pero tuve la oportunidad de tocar con David Lebón, que venía, él era baterista de una bandita también de mimesis, como esta que nosotros decíamos, porque hubo una etapa originaria de los tempranos 60, estaba los Wonderful, los Tamis, hoy lo vemos todavía al longilíneo, que se ponía una peluca para actuar, Johnny Allen, era el cantante de los Tamis, y después eso se fue con Jackie y los Ciclones, Sandra y los de Fuego, y gradualmente fue hasta que pensemos cómo se llamaban los gatos se llaman The Wildcats. Bueno, y después pasaron los gatos eso no lo sabía sí, yo. Pero cuando vinieron de Rosario, y Rosario, así que opinás, mantiene mucho más la preservación de esa fusión con el suelo nacional y con cierta ideología. La trova rosarina, cuando vino con Baglietto, que tiene canciones que son rock, pero tiene un candombe, tiene temas con ritmo de chacarera, que digo, para mí ese es el deber ser, digo esto desde un lugar, no de levantando el dedo, sino simplemente donde digo, estaría bueno que nuestra producción cultural realmente sea producción cultural con una impronta única. Cuando Spinetta en un momento, en el año 79, se fue a Estados Unidos y grabó un disco en inglés, yo no sé con qué idea lo hizo. Él después siempre llevó Vilas para que... No lo llevó, Spinetta era un pibe grande, digo, él fue con Vilas. Le allanó todo el camino para una cosa, y se arrepintió toda la vida porque era una cosa que no podía soportar ese disco. Claro, pasó... Hasta le cambiaron la pronunciación porque tenía que ser bien puro, digamos. Sí, y entiendo que le pusieron un productor, como pasa con todas las bandas. Digo, los Beatles cuentan, le pusieron como Guillermito Fernández, hasta que él se asustó. Guillermito Fernández, ¿qué quieren? ¿Que me tire de un avión para tener más rating? Para que vender más discos. Pero a lo que voy es, digamos, la fantasía del rockero no deja de ser nunca de triunfar allá, algo de eso hay. Entonces eso también lo pone en esta situación que digo de autodenigración. Y vamos a poner a mi ídolo, que es Luis Alberto Spinetta, obviamente, que crecí con él y me atravesó toda la vida. Él también fue vulnerable, porque cuando estaba Deep Purple y Led Zeppelin en medio, él salta de Almendra, pasa a un trío que era tórax y crea pescado. Y pescado era bien... Sí. Que, por suerte, con el tiempo hace autocrítica y dice, me olvidé de cantar en esa época. Bueno, tenemos que escuchar un tema musical, porque ya que estamos hablando de rock, vamos a poner un tema que tiene mucho que ver... que tiene mucho que ver con la etapa de la última dictadura cívico-militar y la censura en el rock. El tema, justamente que estabas hablando de David Lebón, es un tema que se llama Canción de Alicia en el País, es de Cerú, de su disco, es del 1980, escrito por Charly García, es de su disco Bicicleta, y es una canción que yo la tomo como emblemática en cuanto a la censura. ¿Por qué pasaba esto? Porque el rock en los años 70 justamente tuvo que pasar por ese evento tan traumático que era la censura. Nos rapaban en las comisarías. Claro. Hacían una cruz en la cabeza. Los temas eran todos revisados y evaluados para ver que no tuvieran contenidos, voy a ponerlo entre comillas, subversivos, ¿verdad? No, o subversivos o inmorales. Exacto. Por ejemplo, la palabra aguja estaba prohibida, porque se decía que la aguja... era una referencia a la droga. A la droga, Claro. Entonces vos decías, las agujas del reloj... Tampoco se podía. Por ejemplo, La Balsa fue el primer despunte con 300.000 discos. Del lado del dorso estaba Ayer nomás de Lernoux y Morris. Y la versión original fue absolutamente removida en función de poder ser Yo grabada. recuerdo en plena dictadura, malas compañías me llevaron a ver a León Gieco en una especie de descampado, un baldío roñoso,
donde se llegaba medio sorteando una especie de vallas, estaba como en forma clandestina tocando. Y no me olvido más de eso, porque yo no soy de ir mucho a los recitales, pero me gustó mucho ver esa clandestinidad, ¿no? Está bueno eso también, y justamente tiene que ver con esto de la censura. ¿Por qué digo esto? Porque los músicos se la tenían, digamos que, ingeniar, y ha resultado una cuestión realmente muy, muy creativa por parte de Charlie, de Spinetta, bueno, de un montón. Sí, de Charlie sobre Charlie, todo, que fue el que claro, porque uno lograba hablar. Claro, tiene el imaginario de que Spinetta era el que encriptaba tanto esas... no sé, que Spinetta encriptaba, pero la verdad letras. es que Spinetta... Igual uno puede encontrar frases Sí, en Spinetta, obvio. pero era más volado. Era más volado. En cambio, Charlie era el que era un cronista. Exacto, y este tema, justamente, Canción de Alicia en el País, está totalmente encriptado, pero hace una clara referencia. Absolutamente. Lo a único la que dictadura. cricket no es el croquet. No. Y que en un momento aparte dice, no tendrás abogados, ni jueces, ni testigos. no, tiene un montón, Para mí fue tiene un una montón. cosa maravillosa, me dio un oxígeno escuchar Es eso. maravilloso. Me dio identidad. Bueno, lo escuchamos entonces, Canción de Alicia en el País. Conrado, a ver, cerranos un poco la primera o la idea primordial que trajiste, tu tesis sobre que esto del rock and roll terminó siendo, al fin y al cabo, una herramienta de la dominación Claro. imperialista cultural, ¿no? Yo lo que agregaría para terminar de cerrar la Sí. idea es preguntas que yo me hago, ¿no? Bueno. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta invasión de rock y Spinetta se hubiera dedicado al tango, por ejemplo? No, porque pasa esto. Nosotros tenemos todo el tango, después vino Piazzolla, que fue como el renovador del tango, y después el tango quedó congelado ahí. Ujú. Hoy se está jugando desde otro lado, están apareciendo cosas nuevas que tienen que ver con tocar tango con instrumentos no tradicionales, entonces algo Pero saldrá. hay una parte de la memes con el tango tecnotrónico. Tecno, ¿viste? sí, Sí. por eso con tecno, hay con instrumentos clásicos, digo, hay un montón Sí. de juegos. Pero yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Spinetta en particular, ¿no? Con su Hubiera locura, profundizado Barro tal vez. con su locura y con esa locura creativa que él Ujú. tenía, se hubiera dedicado al tango, capaz que, así como Piazzolla fue el renovador en la década del 50 del tango, Spinetta lo hubiera sido en la década del 60, o sea, el tango quedó cristalizado. Por otro lado pasa esto, cada vez que se arma una radio de rock, una radio de rock, una radio de tango, una radio de folclore, se cristaliza en una época. Entonces vos escuchás la radio de folclore y vas a escuchar a Ramona Galarza, a los Chalchaleros, a los Fronterizos, a Atahualpa, a todos los indiscutidos, Sí. pero con una sensación de esto fue, Pasado pisado. esto ya fue. Ujú. ¿No? Que esto no hace más que avalar y reforzar la idea de que lo nuevo, lo joven, es el rock. Cuando en realidad se Lo está... nuevo, lamentablemente, es el chic, reggaetón y todo eso. Eso es lo O que la vale música pena de hoy, ¿no? o la música Eso electrónica. No es el rock. Sí, pero está el bien. reggae. Igual también digamos que dentro de lo que llamamos rock ya hasta ahora es una cosa de un Genérica. volumen genérico Sí, es una muy máxima. grande. Después, otro tema que descubrí con el rock fue la cantidad de bandas que hay que con esto que yo explicaba, que escuchan bandas de afuera, no escuchan bandas de acá. En la mayoría de los pibes no hablan inglés, con lo cual la voz pasa a ser la línea melódica, la letra deja de Un tener segundo plano. Claro. absolutamente. segundo plano, Son muchas las bandas que yo entrevisté y que me decían con orgullo, no, esta la letra la terminamos de escribir rápido en el estudio. Y yo decía, sí, se nota, claro, es obvio. Qué cruel. Yo soy la sinceridad ante todo. Y después, como último, del consumismo del capitalismo, el rock es la punta de lanza, con lo cual, para los pibes que tocan, el rock significa tener que tener una guitarra eléctrica que tiene que ser, o una Gibson, o una Fender, o un amplificador que tiene que ser un Marshall o Vox. O sea, viene todo un mercado donde un pibe que toca tango, que toca folclore, va a Antigua Casa Núñez y se compra una guitarra criolla, punto. No aparece toda, o vas a guitarra de un luthier, entras como en otro camino. Esto te lleva al consumismo de instrumentos extranjeros y junto con eso, las cuerdas, el blue jean, las zapatillas, el cigarrillo, todo Pero lo eso que vos tiene que quieras. ver con el dólar bajo, más que... No, pero cuando yo era pibe me acuerdo que una Gibson Les Paul salía $1.200 y mi vieja en ese momento ganaba $80 por mes. O sea, era una cosa absolutamente Imposible. inalcanzable. Pero, por ejemplo, la primera vez que escuché a Spinetta, a Almendra, en el Coliseo,
amplificadores eran Robertones, Sí. sus guitarras eran Repiso, la batería era CAF. Sí, o sea, pero- toda industria nacional. Pero los Gatos, cuando vendieron 200.000 discos, se fueron a Estados Unidos a comprar instrumentos. y le pusieron la papa si- en lugar de calle. si Spinetta no tenía, si tenía un Robertone, era porque no tenía la capacidad adquisitiva para comprarse un Marshall o un Vox. Ni soñaban en aquella época con eso, porque estaba Absolutamente lejos de la realidad, lejos de la claro. posibilidad Pero de digo esto nuestra. para entender Ujú. el marco, digamos, de todo el valor agregado cultural que viene. Cultural e industrial, Me digamos. despedí del rock en la última, en las piletas de Núñez con la pesada del rock and roll, tocando Qué buena banda. en la Marshall de Almendra, que había comprado Sí, Pistocchi. a Pistocchi, Ujú. Jorge Pistocchi, Jorge, mira. Exactamente. Bueno, puedo, si les parece, algunos comentarios, ¿no? Algunos tiran algunos grupos que quieren recordar. Bien Argento, Voz Dei, dice Soledad. Maffesoni dice Los Abuelos. Mi generación de 62, ella tiene 62 años, conoció toda la efervescencia del rock. Freddie Mercury en 1980, inolvidable. Es Que la lo que le fue a encanta a ver. Macri ese, claro. Sí, bueno, En el no sé, 81. a ella le gustaba, ya en esa época no existía En el- Macri. sí, Macri seguro fue en el No, 81 a hay River una a verlo. sorprendente devoción de la clase alta argentina, incluyendo al presidente, por Rod Stewart, cuando Rod Stewart es un muchacho escocés, hincha del Celtic, Bueno, muchacho pero bien de ya barrio. estamos entrando digamos. en otra cosa. Spinetta, Aguante, dice Letu Rodríguez, dice Voz Dei, Pastoral, Los Abuelos. Y nos saluda Kika Leiva, Susana Mial dice muy bueno el programa. Y María Rosa Maffesoni dice, recuerdo cuando salíamos con amigos, nos separaban y nos preguntaban cómo se llama fulano, dónde vive, etcétera. Y terminaban en el Departamento Central de Policía. Qué tristeza, tantos conocidos y amigos que ya no están. Recuerdo el famoso Digicon, un aparato dentro del patrullero donde ponían la cédula para saber si tenías antecedentes. Y lo peor fue... Lo que interesaba no eran los antecedentes, sino el pelo largo, barbarita, y encima si era peronista lo llevaban igual aunque no tuviera antecedentes. Realmente nefasto. Por eso a mis nietos siempre les cuento para que mantengan siempre la memoria y transmitan a los que precederán a ellos y nunca olviden. Es cierto todo esto. En el 79 hubo un Buenos Aires Jazz Rock Ujú. con Weather Report y con varios Wow. de afuera, pero con músicos nacionales también. Bajaban del Luna Park y los metían directamente en el colectivo para llevárselos a la comisaría, pero era bajar de entenada de la popular, ¿viste? Era terrible la represión en aquellos años. Sí, sí. Entonces tenemos, digamos, un poco ya nos quedan muy poco tiempo. Yo quería hacer una breve reflexiones sobre el rock asociado a un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, es cierto, a la rebeldía en algún momento en Estados Unidos, en Inglaterra, pero también acá. También acá. Después, obviamente, el capitalismo tiene esa virtud de convertir todo acto de rebeldía en un producto de consumo. Hasta el Che Mercancía. Guevara se ha convertido en una En un póster y una en un remera. póster y una remera, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que no nos tiene que extrañar. Pero lo que está planteando Conrado va más profundo, va a una cuestión que entiendo que es la relación entre la cultura nacional y la cultura anglosajona o de un centro de poder. Y esto no es nuevo que haya pasado. Yo mencionaba el caso de lo que pasó con el libro de Facundo de Sarmiento, que aparte era gran admirador de la cultura francesa. En Rusia, patria de los dos más grandes escritores del mundo, que son Tolstoy y Dostoyevsky, se nutría de la cultura francesa y le imitaba, ¿no? Era una constante imitación de los franceses. Muy mal, y por eso le salieron unas cosas buenísimas. Claro, la imitaba mal, Por pero la suerte. terminó convirtiendo en algo propio. Y esto es lo que a veces sucede en la cultura. Pero esto es por ¿no? eso, es lo que yo decía de Jaureche, del adaptar y no adoptar. Claro, Es- claro, Yo creo que un caso de adaptación maravilloso es el fútbol. claro. Que claramente es un deporte inglés, pero lo que hace Maradona no es lo que hace un futbolista inglés. Claro. Al no tener gramillas tan prolijas como las inglesas, nosotros que jugábamos al fútbol en los baldíos, necesitamos tener un dominio mucho más pleno del dribbling y de la pelota, y nos hizo No sé jugar qué de será otra el manera. dribbling, pero- Claro. El dribbling Yo- es- Eso es la naturalización, digamos, o cuando se incorpora a la cultura algo que viene de afuera. Yo lo que quería decir es lo siguiente, acá hay una extraña dialéctica, que muchas veces se da esta discusión, porque lo que plantea Conrado es totalmente válido, y yo comparto que el rock y otras producciones culturales han sido
instrumentos de penetración cultural del imperialismo anglosajón. Pero no lo, creo que no lo podemos reducir a eso. ¿Por qué? Porque la cultura se produce una constante dialéctica. Y esta dialéctica... Genera efectos dominó impensados. Hablaba yo de Rusia y de esa subordinación del mundo cultural ruso y de la inteligencia rusa. La inteligencia es una palabra que viene de allá, precisamente. Inteligencia. Exactamente. Tolstoy, tratando de resumir esto, decía, bueno, lo universal, ¿cómo se logra lo universal? Cuando el pintor pinta su aldea, ¿no? Entonces, utilizando lo que viene de afuera, pero al mismo tiempo adaptándolo a la realidad, es como se logra una síntesis, que los grandes artistas la lograron. No sé si hay grandes artistas en el rock que la hayan logrado, algunos dicen que sí, pero digamos, en términos culturales, ¿qué pasa? A veces yo advierto en ciertos sectores del nacionalismo en Argentina como un rechazo hacia lo extranjero, y la verdad que lo extranjero es imposible rechazarlo porque vivimos en un mundo interconectado. Forma parte de lo universal. Por eso Perón, en el modelo argentino, decía, tenemos que promover un intenso nacionalismo cultural sin rechazar las producciones culturales de otros pueblos, afirmar lo propio, pero sin rechazar lo que viene de otros pueblos. El problema, creo que mayor que hemos tenido no es tanto que venga un producto cultural importado, extranjero, que se haya nacionalizado de alguna manera, sino la artificialidad de las construcciones, de las producciones industriales culturales. Sí, y también hay algo de la proporción. Es decir, yo no sé hoy en qué porcentaje la música que suena en los medios masivos es música nacional y qué porcentaje es música de afuera. Donde presumo que debemos estar en un 80-20 y más también. Donde si tal vez, como hizo Perón en algún momento, se estableciera un porcentaje de decir, bueno, una cuota de el 75% nacional, de la música tiene que ser nacional, el otro 25% puede ser foráneo. Hubo una época en que se propuso, que se sostuvo eso, claro, que es una manera de promover la producción artística local, y también en Brasil existió una legislación similar que establecía que las radioemisoras y los medios de comunicación tenían que transmitir por lo menos el 50% de música brasileña, claro, ¿no? Claro. Como una manera de proteger y promover la creación artística. Porque además, digo, hay toda una cosa que se muerde la cola, porque es decir, hay un montón de grupos, decía yo, que están tocando hoy. No suenan en los medios. Entonces ese pibe va a tocar a un lugar en San Telmo y van 20 personas a verlo. Si eso estuviera sonando en la radio con la misma frecuencia que están sonando los Rolling Stones, ese pibe capaz que toca y no van 20, van 80, pero ya con 80 él puede vivir de hacer la música. Digo, hay algo en la economía que empieza a restringirse por el solo hecho, porque eso es la función reguladora del Estado, porque si uno lo deja al mercado, quienes lo regulan terminan siendo las multinacionales. Claro, y yo culturales. Lo que veo es que en muchas radios chicas, donde no están las multinacionales de por medio, el que musicaliza, como se formó escuchando las radios mainstream, al momento de musicalizar solamente elige del pequeño abanico que conoce. Claro, entonces replica lo que están replicando las otras grandes radios, dejando una vez más afuera a los artistas argentinos. Cerramos, Pablo. Y no es necesariamente el género, porque puede ser rock and blues, como lo hizo Manal, o como lo hace Piti Álvarez, que podrá ser lo que pueda hacer personalmente en su vida personal, pero siempre haciendo crudos blues cuadrados, o sea, la pentatónica, o sea, lo más formal, hace un toque absolutamente argentino respecto de un blues, que es un género absolutamente, digamos, para la mimesis, ¿no? Para copiarlo. Tal vez nos quedó pendiente, en algún otro momento lo podemos volver a reabrir este debate, una cuestión que hemos vivido todos, que es el clasismo también en el rock y en la música, ¿no? Este artista no porque es grasa, es mersa, sí, tampoco porque es cheto, y había toda, yo recuerdo en mi adolescencia que existía esa fuerte división clasista entre los gustos de los distintos artistas, como se daba también esto que vos señalás,
la división entre jóvenes y viejos, el tango era de los viejos, el rock de los jóvenes, todas creaciones que terminaban siendo totalmente artificiales. Bueno, ¿no? se nos acaba el Se nos fue, programa. se fue. Te damos las gracias, Conrado, Un ha placer. sido un placer, la verdad, tenerte con nosotros. Te vamos seguramente a volver a invitar para seguir hablando, porque el tema Cuando da quieran. Sí, sí, no se para agota. hablar muchísimo. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene, de 20 a 21, en Luces y Sombras de nuestra historia. Vamos a tomar un tema mucho más violento. Sí. Y la voz de la gente. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,